pecuniaria, por decirlo así, de dinero, en caso de enfrentar una demanda. Hay varias formas jurídicas que están, de sociedades que están consagradas en la ley, pero las que más se usan regularmente son la sociedad de responsabilidad limitada, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones y la sociedad anónima. Perfecto. Complementando lo señalado por Felipe, efectivamente teníamos una problemática que era la burocracia en la constitución de sociedades. Se tenía, obviamente, de acuerdo a la protección legal que entrega una sociedad, que es separar el patrimonio personal del patrimonio de la actividad o de la misma sociedad. Cabe destacar que la sociedad en sí es una persona jurídica distinta a los socios o al constituyente que le da nacimiento al derecho. Sin embargo, antes de esta norma nos encontramos con la burocracia, que para constituir una sociedad primero se necesitaba un socio para poder cumplir con el concepto que tú acabas de dar de dos o más personas que se unen con un fin determinado y que está definido en el artículo 2053 del Código Civil. No obstante ello, generaba la burocracia de escritura pública, notario, luego de eso un extracto se inscribía en el registro de comercio y se publicaba en el diario oficial, lo que demoraba en alrededor de 30 días fácilmente, por lo bajo, la constitución de una sociedad, y generaba, obviamente, no generaba el dinamismo que necesitaba el país para generar emprendimientos, como por ejemplo en países como Estados Unidos, que están los joint ventures, que permiten hacer sociedades para un fin determinado sin estar sujeta a tanta formalidad como lo era el marco chileno. Ahora, ¿cuáles fueron las características, Felipe, de esta ley de empresa en un día? Bueno, en primer lugar, lo que, como bien decías, el objetivo de esta ley era reducir la burocracia circundante al tema de constituir sociedades y también, si es que se puede mirar desde cierto punto de vista, abaratar costos para la gente que quería conformar una sociedad para empezar algún emprendimiento, porque los gastos en honorarios notariales en esto y en honorarios de abogados son altos, por cuanto las notarías exigen que estas escrituras públicas estén redactadas por un abogado, los honorarios de la firma del notario, la confección de los extractos, etcétera. Todo eso tenía un costo que no es bajo, bueno, depende de cada notaría. Y lo que hace ahora esta ley es básicamente suprimir, o sea, a todas las sociedades que están consagradas en nuestra ley le da la opción de acogerse a este tipo de constitución, que básicamente es una página web que usted puede entrar en www.tuempresaenundia.cl, donde hay un formulario. Hay un formulario con con datos a completar dependiendo del tipo de sociedad que uno quiera constituir. Entonces se llenan esos datos en principio y hay dos opciones después de que estén todos estos datos llenos. Se puede firmar con firma electrónica avanzada, o volvemos a nuestro viejo amigo el notario también. O sea, desde cierto punto de vista no le abarató tanto el costo, redujo más la burocracia, porque la firma electrónica avanzada también tiene un costo. Y el honorario del notario también. Evidentemente, si uno cuenta con firma electrónica avanzada y firma el formulario en la calidad que sea, socio, accionista, como sea, uno no tiene que ir donde el notario. Pero si uno no tiene firma electrónica avanzada, que es, creo yo, el 80-90% de los emprendedores se ven en la obligación de ir a un notario, pero con el formulario que está en la página, donde ahí va a autorizar la constitución de la sociedad por un honorario que es sustancialmente más bajo. Correcto. Ahora, súper importante, y reiteramos para los emprendedores que es bueno constituir sociedad. Está dentro de lo que es la educación del emprendedor, porque separa las responsabilidades de su patrimonio personal, llámese vivienda, vehículos, familiares de su grupo, lo separa de la sociedad, que es la que responde con todas sus obligaciones comerciales y con todos los bienes que tenga dicha sociedad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que es bueno asociarse, es bueno crear sociedades. Ahora, como bien tú lo señalaste, esta página www.tuempresa en un día está patrocinada por la ley 20.659 del Ministerio de Economía y permite básicamente hacer la constitución, la modificación, la fusión y entre otros efectos de la sociedad o de la empresa. Ahora, ¿cómo podemos explicar, Felipe, cuando estamos frente a una sociedad o frente a una empresa? ¿Cuál es la característica principal que las diferencia?
Bueno, en realidad cuando la página habla de empresa, en el fondo se refiere al hecho de que cuando una persona constituye jurídicamente una sociedad es para empezar un emprendimiento. En el fondo la definición de empresa está en el Código del Trabajo y la definición de sociedad está en el Código de Comercio y en el Código Civil. Son conceptos distintos en el fondo, pero están tomados por ramas del derecho distintas, donde una está más definida en un ámbito laboral y lo otro en un tema contractual civil privado. Entonces, en ese sentido, lo que es empresa y lo que es sociedad, aquí tenemos que tomarlo en un sentido, si bien no natural y obvio, en el sentido de que las dos expresiones técnicamente aquí se entienden sinónimas, a pesar de que objetivamente no lo sean. Entonces, cuando dicen tu empresa en un día, es lo mismo que si dijera tu sociedad en un día. Correcto, eso es muy importante. Ahora, en un término práctico, complementando lo dicho por Felipe, antes de la incorporación de esta ley y obviamente antes del año 2000, existían por regla general las sociedades de responsabilidad limitada, y siguen existiendo, en la cual permitía la constitución de esta sociedad por 2 o más socios. Claro. Sin embargo, se hizo una modificación y permitió la constitución de una empresa de responsabilidad limitada que se llama las EIRL. Es decir, aquí ya no necesitábamos el otro socio, sino que había un solo constituyente, y en términos prácticos se le denomina también empresa. Por el lado de la sociedad anónima cerrada, también teníamos la misma dificultad, porque la sociedad anónima cerrada requería un mínimo de 2 accionistas y también una formalidad que es la constitución de un directorio de 3 integrantes. Por lo tanto, es bastante disímil y conflictivo para una emprendedora iniciar una sociedad anónima cerrada, porque primero si necesita estar solo, no lo va a poder hacer, sino que necesita que buscar el otro accionista. Pero no solo con eso, necesitan otro más que les permita constituir el directorio. Por lo tanto, es una figura que está orientada a otro tipo de negocio, a otro tipo de actividad. Pues bien, a partir de eso se crea las sociedades por acción. Exacto. La SPA. La SPA está incorporada dentro del módulo y de la página Tu Empresa en un Día, Felipe. Sí, por supuesto, están todas las figuras societarias que señala la ley, que son básicamente todos los tipos de sociedades que reconoce el derecho chileno. En el artículo 2 de la ley, por ejemplo, se enumera a lo que tú bien decías, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima de garantía recíproca. También la sociedad colectiva comercial, la sociedad en comandita, que son figuras ya que técnicamente no se usan, están ahí, existen, se pueden utilizar, pero nadie la... Claro, la ley 20.190 es la que permite la creación de sociedades por acciones donde existe un solo accionista, obviamente que radica el 100% de sus acciones, permite tener un nombre distinto, un patrimonio distinto, un capital, una administración, pudiendo también contratar a un tercero, entre comillas gerente, y puede establecer la forma de definir las utilidades y también las pérdidas, la disolución y la liquidación en términos generales. Claro, en el fondo esta figura de la sociedad por acciones es una mezcla, se podría decir, entre la sociedad anónima abierta con la sociedad de responsabilidad limitada. Porque en el fondo tiene menos burocracia que una sociedad anónima, pero tiene los mismos, entre comillas, beneficios de la sociedad de responsabilidad limitada, que también se limita la responsabilidad de los constituyentes. Aquí sería en el caso de cuántas acciones tengan en el fondo, o cuántas acciones compren en el fondo. La responsabilidad aquí está limitada al número de acciones que tengan, al número de participación dentro de la sociedad. Claro, y lo más importante es que lo puede desarrollar un solo accionista. Es decir, ya no necesita estas sociedades forzadas que requerían la incorporación de otro accionista, y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, otro socio. Muy bien, como esta emprende legalmente, tiene un efecto práctico, y sabiendo que muchos de ustedes ya conocen el módulo tuempresaenundia.cl, hemos querido ir explicando las diferentes características o requisitos que te va pidiendo esta página para poder ingresar los datos del constituyente. Claro, ahora como señalamos anteriormente, cada tipo de sociedad necesita uno u otro dato, no todas requieren lo mismo. Sin embargo, hay una serie de datos que son como universales en el fondo y que se tienen que aportar independiente del tipo de sociedad que se quiera constituir. Pero aquí en el ejemplo que nosotros vamos a brindar, vamos a utilizar a la sociedad por acciones. Correcto. Por cuanto es ahora la figura societaria más utilizada y se podría decir desde cierto punto de vista más conveniente jurídicamente para el emprendedor. La pregunta que uno pudiese darse, ¿cómo inicio esta constitución en forma directa a través de la página?
obviamente requiere una clave de acceso o está habilitado también con la clave única. Claro, la que se obtiene en el registro civil en cualquiera de sus oficinas con el carnet de identidad solamente. Perfecto. En el caso, por ejemplo, entonces que usted quiera constituir esta sociedad, ingresa a través de esta página y la clave es la que, como tú bien señalas, es la que entrega el registro civil y pueden incorporarse a través de la clave única. Claro, abierta la página, con esta clave da varias opciones en el fondo, si se quiere constituir una sociedad, si se quiere disolver, si se quiere fusionar, si se quiere también rectificar o sanear una constitución mal hecha, se podría decir. Están todas las opciones de mutación que se puede hacer, mutación jurídica que se puede hacer con una sociedad. Están todas. Entonces, dependiendo de lo que uno necesite, la opción que uno elija. Perfecto. En este caso y en el ejemplo es la constitución. Es decir, hacer nacer a la vida jurídica una sociedad por acción. Por lo tanto, se hace clic al icono que dice constituir. Al hacer clic en constituir, le van a aparecer los 4 tipos de sociedad que actualmente están habilitados. Claro. Obviamente el reglamento de esta ley de Tu Empresa en un Día entrega un sinnúmero de sociedades o tipos de sociedades que son más que estas 4. Por supuesto. Pero hoy día es lo que... Hoy día en el fondo son los tipos de sociedades que se pueden constituir mediante este formulario. Correcto, y ahí tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la empresa individual de responsabilidad limitada, las sociedades por acción y las sociedades anónimas. Exacto. Entonces, en este caso, vamos a hacerle clic a la constitución de sociedades por acción. Ahora, entre paréntesis, este sistema, técnicamente, la idea es que reemplace al anterior, pero sin embargo, el anterior, si es que se podemos denominar como sistema, sigue existiendo. ¿En qué sentido? Toda esta redacción de las escrituras públicas, la inscripción ante el conservador de comercio, los trámites del extracto ante el diario oficial, se pueden seguir haciendo. Al final, esto es una opción que el gobierno de turno en el fondo le dio a los emprendedores para poder acceder a esta constitución de sociedad de manera más rápida. Sin embargo, la gente que no confía mucho, que son emprendedores que ya son de mayor edad o no están muy adaptados al tema tecnológico, decirles que el sistema antiguo, por decirlo así, de constitución de sociedad sigue existiendo y se puede hacer, y es completamente válido igual que este. Qué bueno que tocaste ese tema, porque también es importante señalar que los bancos e instituciones financieras, los organismos públicos, cada vez le dan el reconocimiento y le dan valor a las sociedades constituidas en Tu Empresa en un Día. Claro, porque eso fue como uno de los inconvenientes que se dio el 2013 cuando recién salió esta ley, que básicamente este formulario, si bien la ley le da al Ministerio de Economía en el fondo el ser la calidad de ministro de fe, para efectos de hacerlas valer después para hacer trámite era muy complicado, porque no todos los organismos estaban enterados del reglamento, de la dictación de la ley o de las características de la ley. Entonces ahí se generaba otro problema, pero ya van 6 años de que salió esta ley, entonces ya esa clase de problemas o inconvenientes de detalles ya no pasa, por decirlo así. Muy bien. Ahora, importante, la primera indicación, el módulo constituir, te pide la razón social o nombre de la empresa. Claro, ahí en el fondo la razón social se puede elegir lo que estime pertinente, pero lo que tiene que llevar la razón social sí o sí es la sigla SPA. SPA. Es como dicen nuestros profesores de Derecho Comercial, que las sociedades y la empresa pueden tener el nombre de uno o más socios o del objeto de la sociedad o el que de alguna manera identifique la explotación o la actividad que va a realizar esta sociedad. No es necesario que sea exactamente igual, pero por ejemplo, si uno va a establecer una sociedad para constituir una panadería, por ejemplo, no le va a poner sociedad de distribución logística de harina. Claro. Es como un poco obvio eso en ese sentido, pero igual vale la pena darle más claridad. Entre más simple mejor. Y tiene que ir con la terminación SPA. Exactamente, eso es un requisito fundamental. También te pide lo que es el nombre fantasía. Claro, ahí la libertad queda la imaginación está abierta a la mente del emprendedor. Claro, ahora el nombre fantasía siempre está orientado al nombre del negocio y al nombre de la marca. Está muy relacionado marca y ¿cuánto se llama? Y nombre fantasía. Pero básicamente para darse a conocer a tercero desde un punto de vista de promoción, de difusión y, si podemos actualizarlo, de marketing. Claro, para hacer trámites legales en el fondo, estricto se podría decir.
se tiene que concurrir con el nombre formal de la sociedad, pero para efectos de presentarse o de hacer cualquier otro trámite que no involucre mucho derecho, generar boletas, por ejemplo, se puede usar el nombre de fantasía sin problema. Pero exactamente. Bueno, luego tenemos el domicilio tributario. Exactamente. ¿Qué es lo que es el domicilio tributario? Porque cuando aparece en la página es como una suerte de temor de que el Servicio de Impuestos Internos va a estar a la orden del día fiscalizándote. No. O sea, bueno, el domicilio tributario está incluido aquí en este formulario. ¿Por qué? Porque en el procedimiento, se podría decir antiguo para constituir sociedades, efectivamente para que ésta empiece a funcionar y pagar sus impuestos, tiene que ir a hacer iniciación de actividades al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por lo tanto, a lo que se refiere este formulario con domicilio tributario es dónde va a estar el domicilio de la sociedad. Para notificación. Para notificaciones de que pueda eventualmente hacer el Servicio de Impuestos Internos. Claro, y como tú bien adelantas, se hace básicamente este tributario porque ya va en conexión, en línea con el Servicio de Impuestos Internos para... Claro, o sea... Para la Constitución. Exacto, al terminar de llenar este formulario de Constitución no hay que pescarlo e ir al Servicio de Impuestos Internos. Esto está todo conectado vía interconexión, si eso es lo bueno en el fondo. Claro, y en ocasiones se necesitaba constituir una sociedad rápidamente para firmar un contrato, y para que la sociedad tenga vida jurídica y tributaria necesitaba un RUT tributario. Pues bien, a través de este módulo se entrega en forma inmediata. Luego de tener el domicilio tributario, que es para efectos de notificación, la misma página te pide el domicilio de la sociedad. Ya, aquí lo que es el domicilio de la sociedad puede coincidir eventualmente con la sede, se podría decir así, donde esté funcionando el negocio o no. Claro. Eso no es obligatorio, o sea, usted puede tener su oficina, por decirlo, en Lampa y el local comercial está en Santiago Centro. En ese sentido no hay ningún problema. Pero hay que individualizarse en dónde está el domicilio de la sociedad, porque ahí también para el caso de notificaciones o de referencias jurídicas futuras es necesario brindar un domicilio principal. Perfecto. Y si coincide con dónde está emplazado el local de funcionamiento del emprendimiento, mejor. Pero puede ser distinto. Exacto. Súper importante, los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, nos pueden hacer preguntas respecto al tema que estamos conversando y podemos aclarar todas las dudas que ustedes tengan para que se tenga mayor conocimiento en la constitución de sociedades. Y luego tenemos el objeto social. Estas son palabras en realidad bastante abstractas y que no se logran explicar por sí. ¿Qué es lo que es el objeto social en términos simples? El objeto social, así en un lenguaje bien coloquial, es la actividad a la que se va a dedicar la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si va a ser tema de panadería o repostería, hay un código en el fondo en la página de impuestos internos con el cual se denomina esa actividad. Correcto. Entonces ahí el objeto de la sociedad va a determinar de cierta forma su competencia. Por ejemplo, si usted constituye una sociedad de transporte para dedicarse al transporte de valores, usted no podría explotar un estacionamiento con esa sociedad. Claro. Entonces va a depender de las necesidades del emprendedor el objeto a determinar en específico. Si él quiere hacer un giro amplio en el fondo y abarcar varias actividades, tiene que tratar de ser lo más amplio posible que se pueda al momento de señalar cuál es el giro social o el objeto. Claro. Si quiere dedicarse a una actividad específica, puede solamente señalarlo ahí de manera escueta y precisa. Ahora, es una diferencia importante, por ejemplo, con la empresa individual de responsabilidad limitada, en donde hay una persona constituyente, en donde la ley, su propia ley, exige que el constituyente tenga un objeto único. Claro. La SPA te permite, como dices tú, un objeto más amplio de la sociedad. Y ahí tenemos, por ejemplo, la comercialización, luego tenemos los valores de bolsa que pueden tramitarse, y también las inversiones a través de bienes inmuebles y diferentes instrumentos que el objeto permite incorporarlos acá y no necesariamente siendo el principal. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo dejan amplio, pueden realizar esa explotación sin necesidad de hacer una modificación al objeto social. Claro, porque eso también, en esta página se puede modificar una sociedad. Entonces, si de repente es necesario modificar el objeto, el giro para realizar determinada actividad, también se puede, utilizando la página Tu Empresa en un Día. Ahora, súper importante que el objeto social tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede ser un objeto de seguridad pública,
Exacto. O, por ejemplo, actividades que están reguladas por leyes orgánicas. O actividades que están reservadas solamente para que el Estado las pueda hacer, por ejemplo, la fabricación de armas. Correcto. Eso es súper importante, que es cómo se va definiendo. Luego, la misma página les va a pedir a ustedes consignar el capital social, como también el capital por pagar. Claro. Aquí hay que detenerse y sí, aquí hay que parar un poquito. El capital, en el fondo, nos viene al hueso, es la plata. Es la plata con la que uno cuenta para iniciar este emprendimiento. Ahora, la ley en ningún momento dice que el capital social tiene que estar, ¿cómo decir? Enterado. Tiene que estar disponible, por decirlo así, al momento de que se constituya la sociedad. Por tanto, aquí se puede declarar, por decirlo de cualquier forma, cualquier capital sin la necesidad de efectivamente contar con el dinero ahí para aportarlo. Eso es súper importante. Cuando en una sociedad, en empresa en un día, te pide el capital, no confundirlo con la caja o con el dinero de inversión. Exacto. El capital está consignado únicamente para responsabilidades frente a terceros. Exactamente. Ese es básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que generalmente se ponen 2 millones de iniciación, no quiere decir que usted tiene los 2 millones, o puede tener mucho más de 2 millones. Lo que pasa es que esa sociedad se va a obligar al monto de 2 millones de pesos, que es su capital. Claro, ahora, bueno, el capital se puede aumentar, obviamente. Siempre. También vía modificación, o se puede disminuir. Claro, acá la ley también permite que ese capital pueda ser suscrito o pagado en etapas sucesivas. Posteriores, claro. Pero en ese sentido, la regla general para la constitución de sociedades es solicitar la información a la persona de cuánto capital quiere dejar para iniciar la sociedad, y ahí depende netamente del emprendedor. Perfecto. También te da la página los tipos de acciones, si son nominales y si tienen, entre ellos, gozan de algún derecho o privilegio respecto de otras. Claro. Pero en este caso, ustedes tienen que establecer acciones con serie única, y si en el fondo en nominativas, sin nominal, perdón, pero si quieres nominarla y darle una serie, una categoría o diferenciarlo de los accionistas, lo puedes hacer. Pero claramente la sociedad por acción hoy día se utiliza... No está orientada a tener 500 accionistas. No, para eso está la sociedad anónima. De responsabilidad. Luego, la duración de la sociedad. Aquí tenemos un elástico bolsillo de payaso. Al menos en el fondo tiene que durar un año. Ese es el único requisito objetivo. Puede durar 5, puede durar 10. Es la cantidad de tiempo que establezcan las partes. Y aquí el formulario dice incluso indefinida, que ahí puede durar hasta que decidan disolverla, u otra. Y ahí se le puede agregar cualquier plazo en la medida que sea superior a un año. Correcto. Ahora, 2, 3, 5, 10, 15 años. Claro, depende. Lo importante es que cuando hay dos accionistas, ambos tienen que regular la forma de ponerle término o de informar al otro. Claro. El término de la sociedad por plazo. Exactamente, porque hay que estar de acuerdo en esos puntos mínimos cuando se tiene un socio, obviamente, porque todo esto se tiene que llenar en el sentido de que las dos personas que estén participando de la sociedad estén conformes con lo que se está estatuyendo en el fondo como base para funcionar desde un punto de vista jurídico. Entonces, en la medida que no estén de acuerdo en un objetivo común, en una de las cláusulas, aquí ya no puede haber sociedad, se podría decir. Claro. Y respecto de la administración, ahí las sociedades por acciones pueden establecer un directorio, o un gerente general, o un administrador. Esas son las facultades que generalmente se utiliza, gerente general. Claro, del propio accionista. Porque en el fondo, como las sociedades por acciones están destinadas a hacer por decirlo así, a tener un capital más pequeño, un directorio no se justifica en el fondo. Y eso es obligatorio en el fondo para las sociedades anónimas abiertas. Claro, ahora el gerente general puede ser el propio accionista o puede ser un tercero. Claro, ahí tiene libertad en el fondo la persona que está constituyendo la sociedad de nombrarse al mismo como gerente general, o otra persona que no necesariamente tiene que ser accionista tampoco. Correcto, puede ser un tercero que por la expertise pueda orientarlo y lo pueda dirigir en ese respecto. Luego tenemos las facultades de la administración. Las facultades tienen que ver con el campo de acción que va a ejercer la sociedad, representada legalmente por su administrador, gerente o director. Claro, ¿a qué se refiere esto? A que aquí hay que colocar o consagrar en el fondo si el gerente general tiene facultades de administración, si puede actuar solo,
si puede actuar conjuntamente con el socio principal, si tiene autonomía para realizar ciertas o tales actividades. Aquí es el momento y la instancia dentro del formulario para dejarlo establecido de manera concreta. Claro, aparte, la misma página Tu Empresa en un Día va entregando a través de una lucecita o de una ampolleta, al hacer clic en este módulo de facultades, te entrega todas las facultades predefinidas, en este caso por el Código de Comercio, para que tú las puedas consignar en tu constitución. Claro, igual esa información es más leguleya, se podría decir, pero igual es importante que al momento que estén utilizando la página y el formulario la lean. Puede que a lo mejor los conceptos que estén ahí no les parezcan muy familiares o muy amigables, pero lo básico siempre se entiende. Correcto. Es importante que acá regula la representación ante las autoridades, representación de la sociedad y la administración de sus acciones, la celebración de contratos que puede realizar, la constitución de garantías, la firma de contrato de trabajo, constitución de otras sociedades a partir de una, operaciones mercantiles, cobrar y percibir dineros. Hay muchas facultades. Operaciones bancarias, de crédito, de seguro, de marca, de comercio exterior, de pago, de firma de documento, de mandato, de representación judicial y la más importante, de autocontratación. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio constituyente es representante de su persona, entre comillas, y también es representante de la sociedad, y él mismo puede actuar como contratante representándose mutuamente. Claro, es como medio extraño eso, pero básicamente lo que puede hacer él, la sociedad como persona jurídica aparte puede contratarlo a él como persona natural. O también puede darse muchas veces que la SPA, que está constituida por un gerente general o el accionista principal, por ejemplo, esa sociedad desea arrendar una propiedad o un inmueble que está a nombre del mismo. Claro. Bueno, la autocontratación permite que él, por una parte, actúe en representación de la sociedad arrendataria. Y él como arrendatario. Y como persona natural. ¿O qué? Como persona natural. Ese es básicamente el efecto, y ahí es donde ustedes pueden ir revisando y pueden ir estableciendo. Después, el próximo espacio a llenar en el formulario es la comunicación de la sociedad. En el fondo, cómo se van a comunicar los accionistas en el caso que sean dos o más. Claro. Y ahí se puede colocar cualquier método, correo electrónico, carta certificada. Lo que más se estila es la carta certificada, pero eso tiene cierto costo en el fondo, tanto si se envía vía notarial como por correo. Claro, también puede establecerse la junta ordinaria de accionistas y junta extraordinaria. La junta ordinaria es la que se establece anualmente, que es para la revisión y visación de los resultados de la sociedad. Exactamente. Y también después hay un ítem en el que se solicita a la persona que está constituyendo la empresa que aclare o decida cómo se van a resolver las diferencias entre los socios, o en este caso entre los accionistas. Esa es una cláusula súper importante, porque cuando están las personas constituyendo su sociedad o su empresa, sociedad por acción, en donde van a ser ellos solos, se encuentran con resolución de diferencias. Claro. Entonces es como el dicho, no puedo estar siempre de acuerdo con lo que pienso. Es ilógico. Entonces, ¿qué quiere decir esta norma? Porque usted dice, pero si le voy a constituir solo, ¿por qué tengo que regular cómo voy a resolver las diferencias si soy yo solo? Pues bien, esto es una cláusula tipo que se incorpora en este formato de sociedad por acción para efectos de cuando se incorpore un nuevo socio o un nuevo accionista en este caso, ya se tiene definido cuál va a ser el formato de diferencia y no regularlo nuevamente cada vez que ingrese algún accionista. Claro, y ahí le da tres opciones, que puede ser se puede constituir un árbitro de derecho, un árbitro arbitrador y un árbitro mixto. Y aquí nos vamos a tener que detener un poco. ¿En qué sentido? Para explicar lo que es un juez árbitro. Eso, súper. Es que para eso este programa, para explicar esas palabras. Ustedes ya saben lo que es sociedad. Pero, por ejemplo, cuando se está haciendo esta constitución y nos encontramos con árbitro de derecho. Claro, árbitro arbitrador, árbitro mixto, ahí la gente común, la gente en el fondo que no maneja esos conceptos legales se pierde definitivamente. Claro. ¿Qué es un árbitro? Básicamente un árbitro es un abogado.
y se podría definir así, no desde un punto de vista como lo define el Código Orgánico, es como un árbitro, es como un juez privado. Hay ciertas materias que la ley señala que se pueden sustraer de la justicia ordinaria, es decir, que se puede quitar el conocimiento de esas causas a los tribunales ordinarios. ¿Cuáles son los tribunales ordinarios? A los que tiende a recurrir la gente generalmente, los tribunales civiles, el juzgado de familia, los juzgados de letra del trabajo. Y hay ciertas materias que se pueden sustraer del conocimiento de estos tribunales, es decir, que no es necesario demandar ante esos tribunales para obtener un resultado, y se pueden someter a esta justicia que se podría decir privada. ¿Por qué se dice privada? Porque los árbitros son nominados por las partes en ese juicio arbitral. Y aquí en el fondo, eso es un árbitro. Eso es un árbitro. Básicamente es un abogado que está dentro de la nómina de la Cámara de Comercio para ejercer como juez árbitro. Y ahí dentro de ese listado se puede nombrar a cualquiera, o se puede nombrar incluso a cualquier abogado. En el caso de que el constituyente de la sociedad tenga una persona de mayor confianza, se puede nombrar a un abogado también. O pueden ser organizaciones arbitrales. También. Por ejemplo, tenemos la CAM, que obviamente por los costos hay que tener bastante cuidado. Y tenemos también en este caso, somos socios ASECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Ellos también constituyeron un organismo arbitral que es el que resuelve los conflictos entre emprendedores. Claro. Ahora, ¿qué es un árbitro de derecho? Básicamente, un árbitro de derecho es un juez privado que falla de conformidad a la ley. O sea, en ese sentido no tiene que cumplir los mismos requisitos que una sentencia que sale de los tribunales ordinarios, con las mismas formalidades. Básicamente es un juicio privado neto. Perfecto. Y con los procedimientos. Con los procedimientos, los plazos, presentación de escritos, notificaciones, todo de forma regular. Un árbitro arbitrador o amigable componedor es un árbitro que no está obligado a fallar en derecho, que no necesariamente se tiene que acoger a la ley para emitir una resolución o una sentencia, sino que se puede basar en principios. Claro. Justicia, equidad, en el fondo, y no es necesario que sea abogado tampoco. Claro, generalmente este árbitro arbitrador se designa cuando tiene una expertise o tiene un amplio conocimiento en resolución de conflictos. De conflictos relacionados con la sociedad. Claro. Y un árbitro mixto es una combinación, pues es un árbitro que conoce de las materias como árbitro arbitrador, pero falla como un árbitro de derecho. O sea, por lo tanto, para entregarle el conocimiento de una materia a un árbitro mixto, no hace falta cumplir con las formalidades de la ley. Sin embargo, el árbitro tiene que cumplir con las formalidades al momento de emitir una resolución. Perfecto. Entonces ahí en el fondo, lo que es la placa de donde se solicita al constituyente de la sociedad por acciones elegir cuál es la opción que más le acomoda para la resolución de conflicto, eso va a quedar a criterio de él, siempre y cuando tenga que tener en consideración la información que acabamos de dar sobre los tipos de árbitros. Perfecto. También importante que te permite en este módulo regular las utilidades y las pérdidas. Una sociedad claramente siempre está resolviendo el tema de las utilidades y también de las pérdidas. En este caso, se establece que tanto el porcentaje o la responsabilidad de pérdidas va a ser conforme o a prórrata del aporte que se realizó, en este caso de acción. Claro. Y se pone la ley en el supuesto que existan más accionistas, que es una sociedad de capitales. En ese sentido, también las pérdidas, cómo se soporta, generalmente es un porcentaje del total de acciones respecto de quien se ve beneficiado o está obligado al pago de este concepto. Exactamente. Y después, después da la opción de entregar otros pactos que acuerden los accionistas en el fondo. Y aquí hay cierto grado de libertad, sí, porque pueden establecer los pactos que estimen necesarios en la medida que se ajusten en el fondo a lo que es el marco legal de constitución de esta SPA. Por ejemplo, si hay un accionista que aportó todo el capital, aquí en estos otros pactos, por ejemplo, se podría convenir que el otro socio, en caso que sean, el otro accionista, en caso que sean dos, se comprometa a devolverle tanto porcentaje del capital dentro de cierto plazo. Eso sería un pacto que podemos incluir ahí. Correcto. Ese es como otros pactos. Y pueden ser muchos relacionados con la expertise, relacionados con el conocimiento, y no necesariamente ser estricto en esa información, sino que por el contrario se puede establecer diferentes modalidades. Y bueno, después de esta parte viene todo lo que ya había expuesto sobre las facultades que se le van a dar al gerente o administrador. Ahí hay que en el fondo seleccionar las que se le quieran brindar
en base a la descripción que da la misma página, porque describe en el fondo en qué consiste cada una de las facultades. Y ahí la persona que está constituyendo la sociedad puede elegir darle las que estime pertinentes. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa. ¿Estamos a cuánto? Se está adelantando. Estamos 10 minutos. Entonces, bueno, ya que seguimos con este tema, el segundo módulo, el paso 1 en el cual hemos descrito, se llama ingreso de datos de la sociedad. Claro. Eso es lo que va a encontrar usted en el módulo. Luego, en el segundo, le va a pedir ingrese los datos de los accionistas. Llámese el RUT, el apellido paterno, materno, nombre, la dirección, la comuna, el email. Y domicilio, profesión, oficio. Y oficio. Y también después se le pide especificar en qué calidad está ingresando esta persona. Como accionista, como gerente, como representante ante impuesto interno, administrador, director provisorio, administrador provisorio. Todas esas están en la próxima casilla en el fondo y ahí hay que seleccionar en qué calidad está entrando la persona que estamos individualizando antes. Se calcula que una empresa en un día tú la puedes constituir desde 10 minutos hasta una hora. ¿Ya? Claro, aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, ingresando los datos de los accionistas, también viene la otra etapa que es ingresar los documentos. Claro. Documentos que apoyan la constitución, por ejemplo, en los certificados de estudio, básicamente del accionista, uh-huh. ¿Ya? Y también poder agregar, por ejemplo, contratos de arriendo, si es que el dominio vigente, uh-huh. Si es que uno de los accionistas entrega en usufructo un inmueble. Claro. En el fondo, respaldar cuáles son los efectos y también los otros pactos que hayan establecido los accionistas. Claro, también en el fondo se puede ahí especificar qué tipo de bienes se ingresan como capital en el fondo a la sociedad per se, porque no generalmente el capital se tiende a entregar en dinero. Sin embargo, se puede, salvo en ciertos casos, se puede entregar capital en forma de especie o cuerpo cierto. En el caso de algunas sociedades, nos vamos a salir aquí un poquito del ejemplo de la SPA, nos vamos a la de responsabilidad limitada, que también muy, muy conocida. Se pueden aportar en el fondo ahí bienes específicos como capital social, ejemplo, un auto, puede ser un inmueble, no hay problema. El tema ahí es que para incorporarlos en el fondo al estatuto social es más complejo. Correcto. Porque eventualmente hay que incorporar la compraventa de ellos y los impuestos que se devenguen de esa operación también. Entonces es algo más complejo. Por eso siempre se le recomienda a los emprendedores que empiecen a constituir sociedades para realizar sus actividades que no se compliquen con incorporar bienes como forma de capital social, sino más bien dinero. Correcto. Y eso es, como dijimos anteriormente, independiente que lo tengan al momento de constituirla o no. Porque siempre es más fácil incorporar dinero a una sociedad en forma de capital que incorporar un bien específico. Correcto, claro, es mucho más práctico y directo. El módulo de tu empresa en un día tiene 4 pasos. El primero, indicamos ingreso de datos de la sociedad. Después indicamos que eran los datos de los accionistas. Luego los documentos que deseamos adjuntar. Y finalmente aparece el número 4, que es la firma electrónica. Claro, y aquí viene en el fondo la parte final de lo que es la tramitación de la constitución de estas sociedades, por el formulario que se puso a disposición en internet. Y aquí hay que entrar a hablar un poco de lo que es la firma electrónica avanzada también, de cómo nuestros amigos los notarios también siguen estando presentes aquí de acuerdo a lo que señala la ley, porque igual no toda la gente tiene firma electrónica avanzada, no toda la gente tiene acceso a obtener una, ya sea por temas económicos o por temas de distancia o acceso en el fondo, y da la opción a las personas que no tengan esta forma de acreditar identidad de concurrir con el número de serie que da el formulario al final de constituir la sociedad a donde un notario, para que él ponga la firma electrónica. Claro, la ventaja de esto es que usted en el mismo módulo de tu empresa en un día puede designar el notario.
Exacto. para efecto que firme la comparecencia en la Constitución. Obviamente hay notarías que no han querido participar de esto, porque un costo, por ejemplo, de constituir una sociedad por un día, no tiene costo en el sistema. Solo el tema, si tienes clave avanzada o firma electrónica, opera. Pero en el caso que no existiera, es el notario el que está llamado a ser el ministro de fe en esta firma. Es por ello que ahí el accionista, al establecer la forma de suscripción o firma de esta escritura por notario, en la misma página le asigna cuál es el notario de su confianza o más cercano a su domicilio. Claro, sí, como decías bien en un principio, hartas notarías, y no solo aquí en Santiago, sino también en regiones, se oponían en el fondo a constituir sociedades de la forma nueva que estableció la ley y sin ningún argumento legal posible. O sea, era netamente maña. Claro. Era netamente maña porque, bueno, vamos a decir las cosas aquí un poquito como son. Constituir una sociedad a la antigua, por decirlo así, no es poca plata en honorarios para él. Y esto, en el fondo, ahora, si uno lleva el formulario, como lo estábamos explicando recién, lo único que le tiene que pagar al notario es un honorario de 8.000 pesos. Aproximadamente. En cambio, por decirlo así, una escritura pública a un notario por inscribirla y firmarla cobra 50.000 pesos. Correcto. Exacto. Más o menos. Claro. Puede ser más. Ahora, ¿qué es lo que hace? El sistema te entrega un PDF y te entrega un número de atención en donde te establece que falta la firma ante notario. Pongamos el ejemplo del notario. Por lo tanto, tú sacas ese código de atención y te vas a la notaría que tú elegiste porque está con la firma de tu empresa en un día, y puedes tú pedirle al notario la suscripción, te imprimen, tú lo firmas y básicamente se demorará 2 horas entre una vez que tú lo firmas ante notario. El notario tiene que informar eso al registro de empresa y sociedades en un día, y de forma espontánea, casi a las 3 horas, por decir algo, del día en que tú fuiste, ya tienes el RUT de la sociedad y tienes la autorización, los estatutos. Y lo que era la escritura pública de constitución, claro, que ahora es este formulario. Y tienes la iniciación de actividades con el RUT. Por lo tanto, es decir, puedes comenzar en 2 días a realizar operaciones mercantiles destinadas a dar boleta en el caso de que sea. A dar boleta, y se genera toda la actividad económica que la empresa en un día permite realizarla en forma ágil. Claro, o sea, ahí en el fondo tenemos la muestra más clara de la reducción en la burocracia, en el fondo. Que el mismo hecho de que todo esto esté interconectado con impuestos internos y una vez firmado por el notario, en el caso que corresponda este formulario, ya la sociedad nació al derecho, ya se puede trabajar con ella desde un punto de vista legal y también desde un punto de vista comercial. Entonces, al final, en la medida que se tengan todos los pasos y las opciones claras al momento de ingresar a la página, esto lo podemos tener 5 horas. Fácilmente. 5 o 6 horas fácilmente. Y con clave electrónica o avanzada se hace en línea. Claro, pero ahí está el problema del costo de la firma electrónica. Básicamente la firma electrónica es como un pendrive pequeño. Hay varias instituciones privadas que la venden, aquí en Santiago particularmente, y eso tiene un costo y se compra por cierto tiempo. Correcto, por año generalmente. Por año generalmente, pueden ser 1, 2 o hasta 3, creo que es el máximo que dan, y obviamente mientras más tiempo, mientras más vigencia uno le otorgue a la firma electrónica, un poco más cara sale. Perfecto. Eso, no sé si hay algo más que agregar. La verdad, a ver, bueno, sobre lo que es la reducción de burocracia ya lo hemos consagrado, pero ahora bien, este ejemplo que hemos dado hoy día se aplica solamente para las SPA. Evidentemente, si usted quiere constituir una sociedad de responsabilidad limitada, las cláusulas que le van a pedir llenar son de otra naturaleza. Correcto. Sin embargo, hay algunas que siempre van a estar. Ahora pregunta, ¿cómo era el sistema antiguo? ¿Acá tengo que redactar un extracto e inscribirlo en el registro de comercio? No hay que hacer absolutamente ninguno de los trámites posteriores a la Constitución porque, como dice la ley, aquí el Ministerio de Economía hace de ministro de fe y esto se incorpora a un registro electrónico de sociedades, que es el que establece la ley 20.653. Incorporado en ese registro, en el fondo es lo mismo que si estuviera incorporado en el registro de comercio del conservador. Perfecto, me quedó absolutamente claro. Se homologa en el fondo la validez como ministro de fe, tanto del ministerio
como el conservador. Correcto. Esto es lo que tiene que ver con la constitución de una sociedad por acción. Veremos en los próximos programas, podemos seguir con la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada y sociedades cerradas para efecto de que todos los que nos escuchan puedan tener acceso y conocimiento, interactuar también, hacer debate respecto si tu empresa en un día fue un aporte o no para los emprendedores. A mi parecer y mi humilde opinión, creo que ha sido una herramienta importante, no obstante, sin perjuicio de que ha quitado gestiones a algunos abogados y a algunas notarías, pero el mundo cambió y el mundo va para ese destino. Claro, es súper importante consagrar aquello, independiente de la obstaculización que puedan presentar tanto los notarios como cualquier otro organismo que no quiera reconocer la validez en el fondo del formulario de creación de sociedades. Lo que sí hay que tener muy claro es que no se pueden oponer a tramitarle nada, ni se pueden oponer a firmarle nada en la medida de que usted acompañe todo el formulario de constitución que usted obtuvo al momento de generar la sociedad. Vale tanto o lo mismo que una escritura pública para efectos de comparecer, para efectos de representación y para todo lo que tenga que ver con los trámites societarios. Correcto, me parece. ¿Qué más podemos? Bueno, no hay preguntas en estos momentos, entiendo. Sin embargo, en las reproducciones que esperamos que se visualicen durante el día y a partir de mañana, les invitamos igualmente a que puedan enviarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus contestaciones, y podamos nosotros contestarle en forma adecuada. Así que queda abierta la posibilidad de que nos puedan escribir a través de las redes sociales. Sí, y bueno, también, como le digo, el ejemplo que dimos fue solamente para las SPA, pero están todos los tipos de sociedades que nombramos al principio disponibles para constituirlas por el formulario y por la página. Así que al final la elección la tiene usted, amigo emprendedor. Infórmese bien y esperamos que esta pequeña capsulita haya sido un apoyo en el fondo para la decisión que usted vaya a tomar a futuro. Perfecto. Amigos de Emprende Legalmente, les agradecemos su sintonía y lo estamos viendo y les estamos invitando para el próximo miércoles a las 16 horas con un nuevo tema en Emprende Legalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.